¿Qué tal amigos y amigas del mensaje de la Biblia? En el programa de hoy estaremos hablando sobre el arcángel Miguel. Hay diferentes posiciones con relación a este ser que aparece por primera vez en Daniel capítulo 10 y versículo 13. Vamos a grabar una serie de 3 programas con relación a Daniel, así que no llega a su conclusión con el primer programa. Hoy vamos a ver varias cosas sobre Daniel que creen algunas personas. Por ejemplo, nuestros amigos testigos de Jehová piensan que el arcángel Miguel es un ángel creado y que es Cristo. Por lo tanto, ellos concluyen que Cristo es un ángel y que es un ser creado. La Iglesia Adventista enseña que Miguel es un príncipe de los príncipes, el jefe de los príncipes celestiales. Lo identifica con Cristo, increado, y que no es un ángel, que simplemente es el jefe de los ángeles, porque en el Antiguo Testamento la palabra arcángel no existe, sino la palabra príncipe. La palabra arcángel aparece en el Nuevo Testamento 2 veces, aplicada al arcángel Miguel, pero eso hablaremos en un próximo programa cuando hablemos de Miguel en el Nuevo Testamento. Hoy solamente vamos a analizar a Miguel en el Antiguo Testamento. Así que entonces hay 2 variantes con relación a Miguel. Vamos a enfatizar lo que dice la Biblia sobre este arcángel, sobre Miguel. Esto es muy importante. La primera mención de Miguel se encuentra en Daniel capítulo 10 y versículo 13 y dice lo siguiente: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Así que aquí Gabriel, muchos identifican este ser que habla aquí con Gabriel, que fue el que tocó a Daniel en el hombro cuando Daniel se desmayó al ver la teofanía, que hablaremos de esa teofanía en el siguiente programa, la teofanía que aparece en los versículos 5 y 6. Entonces, cuando Daniel se despierta del sueño, Gabriel le habla, y Gabriel es quien le dice a Daniel que el príncipe del reino de Persia se le opuso, y que aparentemente lo dejaron solo, y que Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda. Esta expresión, Miguel, uno de los primeros príncipes, es interesante por demás. Pero antes de analizar esta expresión hebrea, déjenme decirles que la posición de Miguel como Cristo no es una posición adventista como enseñan algunos. Martín Lutero, Adam Clarke, Matthew Henry, Isaac Newton, ese gran científico cristiano Isaac Newton, Alva Harvey, John Wesley, John Gill, un ministro bautista, y muchísimos otros afirman que Miguel es Cristo, y son todos teólogos y comentaristas evangélicos. ¿No? Y inclusive en el mundo judío, en el Talmud, por ejemplo, se asocia a Miguel con la Shekinah, con la gloria o presencia de Elohim, de Dios, de Yahweh. Así que cuando hablamos de Miguel como el arcángel, como el príncipe, como el soberano, como el jefe de los jefes, como el jefe principal en el cielo, no estamos hablando de un ángel creado, no estamos hablando de un ser creado, de un ser inferior, sino que estamos hablando de una manifestación del Mesías preexistente en los tiempos del Antiguo Testamento, una de las formas en que se manifestaba. Y vamos a demostrar que Miguel y el ángel de Jehová, que se identifica a sí mismo como Yahweh, como Jehová mismo, no es otro que Miguel. Así que esté muy pendiente del programa de hoy. Vamos a ver varios versículos. Primeramente, esta palabra Ahad, Hasharim, Hasarim, Harishonim. Esta expresión se traduce en muchas Biblias como el primero de los príncipes. Por ejemplo, la Duncan, en este comentario de Daniel, que los recomiendo bastante, Jacques Duncan, en Secretos de Daniel, afirma, este señor, que por cierto es judío, que esta expresión significa el príncipe principal. La palabra Ahad, de ahí también la palabra Ehad, que significa uno, también significa primero. Y en el libro de Daniel, por lo menos 6 veces aparece la palabra Ahad, significando primero. Aquí tengo una lista apuntada frente a mí, que la quiero compartir con ustedes. Daniel 1.21, Daniel 6.2, Daniel 7.1, Daniel 9.2, Daniel 11.1. En esos 6 versículos, la palabra Ahad significa primero, el primero. Así que príncipes está en plural, el, Ha significa el, Sarim, príncipes, Sar solamente, esta expresión sin el puntito masorético, y la Yod, Sar significa príncipe, dice el príncipe, pero está el elemento plural, Im, plural, los príncipes. En el texto hebreo es muy común encontrar palabras como Elohim, que aunque es una palabra plural, es un plural de intensidad, que señala uno, no muchos, señala uno. Se usa para hablar de Dios como un solo Dios, no como muchos dioses, porque el concepto trinitario bíblico no habla de 3 dioses, sino de un solo Dios,
manifestado en tres personas, o un Dios en tres personas, mejor dicho. ¿Ok? Así que es un concepto monoteísta. Y la palabra Hazarim se traduce aquí como príncipe, y así la traducen prácticamente en todas las Biblias que he leído y que he consultado. El primero, Hazarim, Ahad, el primero, príncipes, y Harishonim, de Rishon, que significa primero, y para Daniel evitar una repetición, ¿verdad? Que era una repetición de Rishon, Hazarim, Harishonim, pues eso se ve feo, se ve muy repetitivo y no se ve bien. Entonces es redundante. Así que para evitar la redundancia, él usó Ahad, el primero, o el primer príncipe de los primeros. O sea que es el príncipe principal. El príncipe que es primero en rango, como lo dice Barnes en su comentario bíblico. La Biblia de Jewish Publication Society, la Biblia que ellos publican, que es una Biblia de hebrea prácticamente, ellos dicen allí que es el príncipe del primer rango, que Ahad, Hazarim, Harishonim significa el príncipe del primer rango. Ford dice que significa el primero de los principales jefes. El diccionario Smith, que está por aquí, un diccionario que lo recomiendo muchísimo. Esto es un diccionario evangélico muy bueno, son 4 tomos, 4 volúmenes, excelente comentario, excelente diccionario. También concurre con Ford diciendo que es el primero de los príncipes jefes. Así que esta palabra significa, esta expresión, el príncipe que es primero en rango, o el príncipe principal, o el primero de los jefes, o el jefe de los jefes prácticamente, o el jefe de los príncipes jefes, o el primero de los príncipes jefes. O sea que Miguel no es cualquier cosa, este ser ocupa un rango elevadísimo. Es el jefe de los príncipes. Y es interesante que en el libro de Josué, capítulo 5, hay un pasaje revelador que quiero compartir con ustedes. En Josué capítulo 5, del versículo 13 en adelante, dice lo siguiente. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró. Y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Aquí traducen la palabra zar como capitán. Zar significa príncipe, literalmente. Así que este ser que se le aparece a Josué, le dice, vengo ahora como el príncipe del ejército de Yahweh. El príncipe del ejército de Yahweh. O sea, el jefe de los ejércitos de Yahweh. Es interesante que a Yahweh se le llama también Yahweh de los ejércitos. Mira qué interesante. Y Josué le hizo gran reverencia. Esta palabra que se usa aquí por reverencia, en este versículo 14, es la palabra hebrea chahaj. Y esta palabra aparece en Éxodo 34:8. Quiero buscarla aquí rapidito. En Éxodo 34:8. No quiero darle una cita equivocada. Hay veces que cito mucho de memoria y una que otra vez he dado citas equivocadas y después he tenido que hacer una nota al pie del video. Aquí, en el libro de Éxodo, capítulo 34 y versículo 8, está hablando de cuando se le entregaron a Moisés las nuevas tablas de la ley y cuando estaba allí frente a Yahweh que descendió en una nube. Dice en el versículo 8, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y este verbo que aparece aquí es el mismo que aparece allá. Además, aparecen 2 palabras. Fíjense que Josué se postró en tierra y adoró. En esta Biblia, Biblias Américas traducen ese verbo chahaj como reverencia. Pero esa palabra en todo el Antiguo Testamento significa adorar. Entonces se postra y adora. Lo mismo ocurre aquí con Moisés. En Éxodo 34:8. Él se postra, se inclina y adora. Y usa los 2 mismos verbos que aparecen aquí en Josué capítulo 5 y versículo 14. Entonces hay otro versículo más. Hay varios. En Job capítulo 1 y versículo 20. Vamos a leerlo, sí, qué remedios. En Job capítulo 1 y versículo 20. Tenemos otro versículo revelador donde esos 2 verbos aparecen y significa adorar. ¿Por qué traigo esta colación? Porque ese ser que se apareció, ese príncipe que se apareció allí a Josué, recibió adoración. En Apocalipsis, un ángel se aparece a Juan, en Apocalipsis 19:10, y cuando Juan se postra para adorarlo, el ángel le dice, no lo hagas, mira que yo soy consiervo contigo de tus hermanos, adora a Dios, ¿verdad? Aquí
este ser acepta adoración. Dice en el versículo 20, entonces Job se levantó cuando sintió la presencia de Dios. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postándose a tierra, adoró. Los mismos dos verbos que aparecen allí en el libro de Josué, versículo 14. O sea que este ángel, este príncipe del ejército o de los ejércitos de Yahweh, recibió adoración de Josué. Mira qué interesante. O sea que ese ángel era una forma en que Cristo se manifestaba, en que este príncipe se manifestaba. Se llama el príncipe de los ejércitos de Yahweh. Allí en el libro de Josué capítulo 5 y versículo 14. Y en Daniel capítulo 10 y versículo 14 se le llama a Miguel el príncipe que es primero en rango. Se le llama príncipe, se le llama zar también. El príncipe del primer rango se traduce de otra forma. El primero de los príncipes jefes se traduce esta expresión de otra forma también. Son traducciones posibles y correctas todas. ¿Ok? Pero seguimos aquí con Daniel capítulo 10. Entonces, aquí en Daniel capítulo 10 y versículo 13, llama a Miguel el príncipe principal, que es la traducción literal que estoy sugiriendo para esta expresión Ahad Hazarim Harishonim, el príncipe principal, según lo establece el erudito judío Jacques Ducan. Entonces, y así las demás traducciones que he citado. Pero entonces, aquí hay una cosa muy interesante en este versículo. En Daniel capítulo 12 y versículo 1, aparece nuevamente la mención de este ser. Dice, en aquel tiempo se levantaba Miguel, hablando del tiempo del fin, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde entonces, desde que existen las naciones, hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y entonces en el versículo 1 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Así que aquí con Miguel se asocia la resurrección. Cuando Miguel se levante, si Miguel se levanta es porque se sentó primero. Y en el Nuevo Testamento dice que quien se sentó fue Cristo a la diestra del Padre. Pero de eso hablaremos en un próximo programa cuando analicemos a Miguel en el Nuevo Testamento. Específicamente en Apocalipsis capítulo 12. Muy interesante ese capítulo. Hay muchas cosas escondidas allí que mucha gente pasa por alto. Así que esté pendiente al próximo programa. Así que en Daniel capítulo 12, versículo 1, llama a Miguel el gran príncipe. El gran príncipe, dice aquí, en Daniel capítulo 12, versículo 1. Hazar Hagadol. Hazar Hagadol. Es interesante que esta expresión Hagadol también se usa con el sumo sacerdote. Hagadol Cohen. El Hagadol o la Cohen Hagadol, según Levítico capítulo 21 y versículo 10. Hacohen, el sacerdote Hagadol, el grande, el sumo sacerdote. O sea que Hacohen Hagadol significa sumo, el máximo, el primero, el jefe de los sacerdotes. El que está a cargo de los sacerdotes, el que los dirige, el que manda. Entonces esta expresión aquí, Zar Hagadol, aplicada a Cristo, implica que es el príncipe que manda, el príncipe sumo, el sumo príncipe, el sumo jefe, el príncipe principal, lo cual entonces corrobora la traducción que hemos hecho del príncipe principal en el libro de Daniel capítulo 10 y versículo 13 sin ningún problema. Ahora, aquí en Daniel hay varios elementos muy importantes que no podemos pasar por alto. En Daniel capítulo 8 y versículo 11 dice lo siguiente, hablando del cuerno pequeño que algunos asocian con Antíoco Epífanes. Este cuerno pequeño no es el mismo cuerno pequeño del capítulo 7, no es un cuerno pequeño diferente, pero de eso hablaremos en un próximo programa, porque Antíoco Epífanes no cuadra aquí en este capítulo ni serruchándolo con un serrucho, y se lo voy a demostrar con la Biblia, con el texto bíblico, ¿ok? Pero eso hablaremos en otro programa. Dice aquí en el libro de Daniel capítulo 8 y versículo 11, hablando del cuerno pequeño, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado en el lugar de su santuario. Aquí habla de cómo el cuerno pequeño se levantó contra el príncipe del ejército. Aquí la Biblia de las Américas dice jefe del ejército, pero en el texto hebreo dice zar, ¿ok? Dice zar, que es príncipe, que se traduce aquí también como jefe, ¿ok? El príncipe, el zar Hatzabá, el zar Hatzabá.
Y esta palabra Hatzaba es la misma que aparece allá, esta expresión es la misma que aparece prácticamente allí en Josué capítulo 5 y versículo 14. El príncipe de los ejércitos de Yahweh, el Har Hatzabah, que aparece en Josué 5:14. Ahora se aplica esa expresión misma aquí al príncipe o al jefe del ejército en Daniel 8:11, que no es otro que Cristo, contra quien el cuerno pequeño se levanta y echa el santuario y su obra de intercesión y de mediación y de confesión por el suelo, y se le entrega a un hombre. Cuidado con eso. Hay otro versículo más, Daniel 8:25, cuando se le explica la visión a Daniel por Gabriel, cuando Gabriel llega y le explica la visión a Daniel, en el versículo 25, dice lo siguiente: y por su astucia, hablando del cuerno pequeño, hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes. Mira qué interesante. Pero será destruido sin intervención humana. Se levantará con el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Vamos al capítulo 9 y versículo 25 de Daniel. Hace saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Así que a Jesús aquí se le llama el Mesías príncipe. Mire qué interesante. En el libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 15, hablando de Jesús también, mira lo que dice. Deje buscarlo aquí rapidito. Hechos capítulo 3 y versículo 15. Y no me, como le dije hace un rato, no me gustan los versículos de memoria, porque después usted los busca allá en la casa y no los encuentra. Dicen, Rafael Montesino se equivocó. Dice aquí: y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así que le está hablando aquí el apóstol Pedro, en el templo, allí, a estos fariseos, a estos saduceos, a estos líderes religiosos falsos, y al pueblo también en cierta medida, cuando estaba allí en el templo hablando. Entonces, él le dice a ellos: y matasteis al autor de la vida. En el texto griego dice, usa la expresión que significa príncipe. Matasteis al arjón de la vida, al príncipe de la vida, debe decir allí, ¿ok? Pero hay otro versículo más. Así que a Jesús se le llama príncipe también en el Nuevo Testamento, por si acaso. En el libro de 1 Pedro, capítulo 5 y versículo 4. Voy a buscarlo por aquí también. Hablando de Jesús dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Así que Cristo también es el príncipe de los pastores. ¿Ok? Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 3, encontramos otro pasaje revelador. En Éxodo capítulo 3, rapidito, dice, del versículo 12 en adelante: allí fue Moisés a pastorear las ovejas de Jetro, su suegro, allí en Sinaí, y dice aquí en el versículo 2: y se le apareció el ángel del Señor, el ángel de Yahweh, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Así que Moisés decide acercarse para ver por qué esta zarza arde y no se consume, no se quema. Cuando Yahweh vio, aquí dice cuando el Señor vio, pero en el texto ahora dice cuando Yahweh, usa el tetragramatón. Cuando Yahweh vio que él se acercaba para mirar, Dios, Elohim, lo llamó desde medio de la zarza. En el versículo 2 dice que quien está en medio de la zarza era el ángel de Yahweh. Ahora dice que era Yahweh, que era Dios mismo. Porque es muy común en el Antiguo Testamento, y de esto vamos a hablar en otro próximo programa, cuando identificamos al ángel de Yahweh, usted va a darse cuenta que cuando se apareció a Manoah y su mujer, ellos dijeron: moriremos porque a Dios hemos visto. Porque ver al ángel de Yahweh era como ver a Yahweh. Yahweh se identifica como Yahweh mismo. Aquí en el capítulo 3 encontramos un ejemplo clásico. Entonces, en el versículo 2 dice que es el ángel de Yahweh que se apareció a Moisés. Y en el versículo que le sigue, 4, dice que es Dios quien estaba allí en medio de la zarza. ¿Se da cuenta? Así que se intercambia Yahweh por Elohim sin ningún problema. Pero entonces Moisés le dice al ángel de Yahweh: y si yo voy allá ante Faraón y me pregunta a mi pueblo, ¿quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Versículo 14.
Y dijo Dios a Moisés, mire qué interesante, se identifica el ángel de Yahweh como Dios otra vez. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, versículo 15, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, o sea, Yahweh, aquí es el tetragramatón, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre y mi memorial para siempre. Con esa es la memoria de mí, de generación en generación, dice en esta versión de la Biblia de Latinoamérica, que es muy buena, por cierto. Así que el ángel de Yahweh se identifica como Elohim, se identifica como el yo soy, y con relación al programa Yo Soy, le invito a ver el programa que grabé sobre Yo Soy, no Yo Seré, porque Dios es un Dios del presente, no es un Dios del futuro. El presente indica mejor la existencia absoluta y eterna de Dios, la existencia continua de Dios en el tiempo y en el espacio. Yo soy, yo seré, es como decir, el que fía hoy, el que fía no está aquí, estará mañana, imagínense. Y eso no es así. Dios dijo, yo estoy contigo ahora, desde ahora estoy contigo y estaré contigo. Estoy y estaré. Y he estado contigo también, desde un principio, ¿no? Así que entonces, el ángel de Yahweh se identifica como Yahweh, se identifica como Jehová, ¿ok? Es este ángel, el mismo que entendemos que es Miguel. Cumplen con las mismas cualidades y las mismas características, ¿ok? Hay otro pasaje más que se encuentra en el libro de Judas, capítulo 9. Pero eso lo voy a dejar para el próximo programa porque quiero analizar Judas 9 con Zacarías capítulo 3. Quiero buscar la primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Y con este versículo termino el programa de hoy y entonces damos la segunda parte en el próximo programa. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Porque no quiero meterme en el Nuevo Testamento de lleno todavía. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, está hablando de la segunda venida de Cristo y de la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, en el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. No es que una voz de mando va a estar al lado de él dando órdenes. Él viene con voz de mando. Él es el que manda. ¿Ok? Con voz de arcángeles. Esta es su voz. No es la voz de un arcángel que grita al lado de él. Y se identifica la voz del arcángel con la voz de Cristo. Porque él es el jefe de los ángeles. En Mateo 24, 30 y 31 dice que Cristo viene con todos sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 19, a partir del versículo 11, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los ejércitos celestiales le siguen en caballos blancos también, en caballos. ¿Ok? Así que entonces, desde la perspectiva adventista, Miguel es Cristo. Es el jefe de los ángeles. Es el príncipe de los príncipes. Es el príncipe de los ejércitos de Yahweh. Es el Mesías príncipe. Es el príncipe de los pastores. Es el príncipe de la vida. ¿Ok? En el Antiguo Testamento se le llama el jefe de los príncipes en Daniel capítulo 12 y versículo 1. El Hazar Hagadol. El sumo príncipe. No es un ser creado. Es Cristo mismo. Y quiero leer un par de cositas aquí, rapidito, en este World Biblical Commentary, que es un comentario evangélico de mucha autoridad, muy respetado en el mundo evangélico este comentario. Y muy caro, por cierto, este comentario. No lo he podido comprar completo, porque lo estoy comprando uno a uno. Los libros son muy caros. Pero aquí hablando en Daniel capítulo 10, comentando él aquí, el autor de este comentario, John E. Goldingay, el autor de este comentario específicamente sobre Daniel, dice, y le voy a traducir del inglés al español, porque está en inglés, la aparición del hombre de lino, en los versículos 5 y 6, refleja los seres sobrenaturales vistos en Ezequiel 1, 9 y 10. El lino es la vestimenta del sacerdote. Mire qué interesante. Es interesante también que en la literatura rabínica se dice que Miguel es un sacerdote celestial, que es el jefe de los sacerdotes del cielo, que es el sumo sacerdote celestial, según la literatura rabínica. ¿Okay? Pero sigue diciendo Goldingay en este comentario. Vamos a ver. No es claro cuántos seres sobrenaturales están envueltos en esta escena. En el capítulo 12, versículos 5 y 6, hay dos otros aparte del hombre en lino. Y puede ser lo mismo aquí también. Pero el visionario no lo hace explícito.
el hombre vestido de lino, en los versículos 5 y 6 de Daniel capítulo 10, debe ser Miguel, y subsecuentemente el que habla es Gabriel, lo que dijimos al principio del programa. El hombre vestido de lino es descrito en una forma maravillosa, más de la que se usa para describir a Gabriel previamente, como aquella forma que se usa para describir a Dios mismo en Ezequiel capítulo 1. Luego él dice, este puede ser el mismo que habló con Gabriel en el capítulo 8 y versículo 16. Y luego dice que en este versículo que este ser es el comandante de los ejércitos celestiales y se asocia con el Mesías. Así que entonces dice que aquí que este ser se puede asociar prácticamente, la indicación es que se asocia con el Mesías en cierta medida, o sea, no es cualquier cosa, ¿ok? Se habla en términos de Miguel como si fuera Dios mismo, ¿ok? Entonces, esta figura es una figura sobrenatural que se asocia con Dios y no con los ángeles necesariamente. Aquí el diccionario Smith, voy a buscar aquí bajo Miguel rapidito, esta va a ser la última cita que les voy a leer. Voy a rapidito buscarlo por acá, perdón un momento la tardanza porque estamos ya casi por aquí. Dice, él traduce Miguel como el primero de los jefes príncipes. Estoy leyendo la página 1919 del Smith Dictionary. Un comentario evangélico también. Las tradiciones rabínicas acerca de Miguel son muy numerosas. Él dice más adelante que le dan el título del gran sumo sacerdote del cielo, también como el gran príncipe y conquistador. Y finalmente se establece que Miguel, donde aparece Miguel, es como si apareciera la gloria o la Shekinah de Jehová, y eso se sobreentiende. Es claro que lo más sólido de ellos, de estos rabinos, al hacer de este nombre, hacen que este nombre personifique a un poder divino y que tipifique al Mesías. Y entonces él da las fuentes aquí de donde él toma esa información. Así que mis amigos, no tenemos tiempo para más. Sí les digo una cosa, Miguel no es un ángel creado. Miguel es el mismo ángel de Jehová, el ángel de Yahweh del Antiguo Testamento, que se identifica como Yahweh mismo. Es una de las formas en que el Cristo preexistente se manifestaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Es el sumo príncipe de los cielos, es Cristo, el que dio su vida por ti, que vino del cielo, dejó su trono y vino a morir por ti, por mí, en la cruz de Calvario. En el próximo programa estaremos analizando Miguel en el Nuevo Testamento. Será hasta entonces, que Dios te bendiga y te guarde.